Muy bien, continuando con la construcción de nuestra aplicación de contactos y agenda, vamos a crear los demás componentes web. En este caso, vamos a crear un componente para los contactos. Entonces vengo al componente y derecho en la carpeta y le voy a llamar contacto. Lo mismo dentro de nuestra carpeta, voy a crear mi nuevo archivo que se llama contacto style.css, archivo contacto component. Sí, es importante respetar esta nomenclatura, camel case, porque resulta que eso nos va a servir para poder tener una mejor referencia al momento de exponer nuestro web component, y es porque el nombre del componente que vemos aquí en la parte inferior está muy ligado también al nombre del archivo. Quiere decir que JavaScript, igual que en cualquier otro framework, cuando nosotros nombramos los componentes de esta forma, él va a entender que la segunda palabra acá va separada con un guión. Por eso se especifica de esta forma. ¿Okay? Cuando nosotros contamos con código muy repetitivo, nosotros podemos crear algo que se llaman los snippets. Los snippets son atajos que nosotros podemos crear con Visual Studio Code y que nos van a permitir poder tener una estructura muy rápida. Vamos a mirar cómo se hace esto. Por acá creo que en la configuración, preferencias, a ver dónde está, perdón, user snippets, hay que buscar el lenguaje, estoy buscando JavaScript, y aquí lo tenemos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo construir un snippet. Voy a pegar aquí una estructura que ya tengo definida. Vamos a mirar qué tenemos. Por acá hay varios inconvenientes que dice objeto, body, sola. Aquí fijémonos que podemos, esto es una clase, la puedo definir acá de esta forma. Vamos a mirar si esto resulta como esperamos. No quiero decir pesos 1, que es el nombre de una variable. Esto sí va fijo. R, HTML, que tenemos los backtick. Acá podemos reemplazar esto, la variable, que se llame pesos 2, la variable. Este es el menú, vamos a ponerle on, pesos 1. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, cuando yo escriba acá este nombre, automáticamente en el S1 se debería colocar. ¿Listo? En el prefijo es el nombre con el que yo quiero llamar el snippet. ¿Ok? Voy a ponerle C Web Component. Y la idea es que creemos una estructura para el Web Component. No sé, voy a probar esto a ver. Acá me bota varios cositas que de pronto van a generar algún inconveniente. Vamos a hacer pruebas iniciales y ya regresamos al video. Bien, por acá tenemos lo siguiente. A ver,
añadir un error. Ok, muy bien, revisando el snippet se hicieron varias correcciones para que nos permitieran varios argumentos. Vamos a revisar cómo quedó la versión final de nuestro snippet. Vamos a cambiar el nombre y voy a colocarle create component. Tenemos el prefijo, le cambié el prefijo C web component. Este prefijo es el que vamos a utilizar nosotros en Visual Studio para construir nuestro código. Tenemos la exportación class, incluimos una variable. Esta variable es para poder escribir, digitar el nombre de la clase y digamos que este snippet nos sirva para todo lo que necesitemos. Super this render, tenemos el cuerpo, tenemos la importación, tenemos la variable 2 y 3. Estas variables 2 y 3 son las que nosotros vamos a utilizar para escribir la carpeta donde se encuentra el archivo CSS que queremos vincular al snippet, así como el nombre del CSS. ¿Okay? Por acá tenemos Custom Elements Define. Tenemos ahora el número 4 que nos va a habilitar para escribir el nombre de la etiqueta del componente. Entonces vamos a revisar esto. Voy a eliminarlo. Va a escribir C-. Notemos que ya nos aparece Web Component. Le doy clic y empezamos a tipar. Notemos que aparecen los dos cursores esperando que ingresemos el nombre de la clase. Escribimos contacto component. Para pasar a la siguiente variable simplemente oprimimos tabular. Fijémonos que nos aparece en el siguiente espacio. Básicamente lo que voy a escribir es el nombre de la carpeta contacto tabular y el nombre del archivo CSS. Contacto style.css tabular y nos envía el nombre de la etiqueta. Esta etiqueta se va a llamar contacto-component. Ya con esto hemos terminado de construir el esqueleto correspondiente a este web component. Y de esta manera hemos definido un snippet con la estructura básica de un componente web. Y así no vamos a tener que estar escribiendo constantemente esta estructura en nuestros archivos de JavaScript. Bien, el objetivo principal de este componente es que va a ser el componente principal de contacto. Porque vamos a crear otro componente, el cual le vamos a colocar como nombre rec contacto. ¿Sí? Punto contacto. Va a ser un componente. Es importante pues, a los componentes principales colocarle component, a los subcomponentes que son librerías propias de los componentes principales no vale mucho la pena. ¿Ok? Entonces, acá luego utilizo mi snippet maravilloso que realizamos. A ver. Ok. Contacto modular. Vamos a usar el mismo estilo. Entonces está en la carpeta contacto modular y el estilo se llama contacto style.css tabular y la etiqueta se llama red-. Bien, entonces nuestro componente principal vamos a colocarle una pestaña, un tab, ¿cierto? Un tab de búsqueda.
Para eso, pues vamos a buscarlo en la página oficial de Bootstrap, ¿ok? Acá encontramos el Naps y Tabs. Yo- Y me voy a llevar esto, tal cual. Por ahora no le voy a hacer ningún cambio significativo, ¿ok? Y lo vamos a pegar. ¿Ves? Perfecto. Ahora, como este es mi componente principal, se lo tengo que agregar a este señor. Vamos a duplicar esto. Y lo único que va a cambiar aquí es que ya no es la menú, sino contacto. Y aquí ya no es la menú, sino contacto component. De igual manera podemos agregar el nombre con mayúsculas, etc. Perfecto. Ahora, necesitamos hacer que nuestro menú pues, funcione. Para esto, vamos a incorporar unos elementos llamados los famosos datasets. ¿Ok? Estos datasets me van a permitir definir unos atributos o información adicional en una etiqueta. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlo. Este pequeño código que ya tenemos referenciado y lo voy a pegar acá. Quiere decir que estoy definiendo una data y le llamo ver ocultar. Aquí le voy a pasar un arreglo. Yo puedo pasarle un carácter si quiero. En este caso lo voy a dar como arreglo. Y simplemente le coloco la letra. En este caso, la C de contacto. ¿Ok? Citas contactos. Control V. Y aquí le voy a decir CP. ¿Ok? CP. La idea es que cuando dé clic en esos elementos, interactúe con los componentes y me los muestre o me los oculte. ¿Ok? Bien, vamos a revisar entonces por acá el código que necesitamos. Ver, código ya creado. En fin, tenemos aquí un query selector, query selector all. Recordemos que esto me permite buscar todos los selectores a partir de una etiqueta CSS, es decir, una clase o, mejor dicho, una definición de regla de estilo. Busco un uplink que la idea es que me busque estos elementos. ¿Ok? Main content hace referencia al sitio donde deseo que se generen dichos componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a definir en nuestro HTML principal dicho main content. ¿Ok? Para esto debe ser uso de las etiquetas main. Defino una clase main container o incluso puedo definirla como contenedor. Pongo margen superior de 3 y main content va a ser el ID, que es el que me va a servir para tener como referencia acá. ¿Ok? Listo. Acá simplemente él se va a encargar de buscar el dataset, se llama ver ocultar, obtiene la información y acá simplemente le voy a decir que si es C, entonces me cargue el componente relacionado con
contacto component, que es este señor. Y lo vamos a dar un control C y vengo y lo reemplazo por acá. V, control V. ¿Listo? Aquí podemos eliminar este, no tenemos nada más definido. ¿Okay? No hemos definido nada más. Y ahora nos queda probar si esto realmente carga el componente o tenemos algún tipo de error. ¿Ok? Acá debería cargarme este señor que es son las pestañas. ¿Ok? Vamos a buscar por acá el documento y ahí tenemos el contactos y me carga el tab, las pestañas. Pues obviamente esto lo tengo que personalizar para poder pues gestionar todo lo que necesitamos hacer. ¿Listo? Muy bien, ya con esto pues hemos terminado de cargar esos componentes. Vamos a dejar este video hasta acá para que no se nos hagan más extenso. En el siguiente video continuaremos aplicando los diferentes elementos.